gástrico. Fármacos muy comercializados, muy consumidos, ¿verdad?, por la población general, venta libre. Uno puede consumir esto más bien por cuestiones psicológicas, ¿verdad? Pero tenemos que saber como médicos y como futuros médicos cuáles son las indicaciones precisas de estos fármacos, si tienen o no complicaciones, si pueden tener algún tipo de complicación maligna, ¿verdad?, algún efecto adverso a largo plazo, cuánto tiempo es el tiempo ideal de consumo, ¿verdad?, y para qué enfermedades está recomendada. Ese es el objetivo de hoy. Tenemos un grupo primario que desde el punto de vista funcional, me refiero a que si realmente ejerce alguna acción sobre el terreno digestivo, no es significativo, que son los antiácidos luminales, y lo que sí tienen mayor potencia, ¿verdad?, que son los protectores de la mucosa gástrica, que en realidad al alterar el pH, ¿verdad?, porque ustedes saben que el pH de digestión ronda entre 1 a 4 de potencial de hidrógeno, teniendo en cuenta que el pH normal es 7.35, 7.45. Imagínense la acidez en el cual va a ingresar los alimentos, ¿verdad? Estos fármacos van a elevar el pH y van a volverlo alcalino, disminuyendo la injuria. Esa es la idea, ¿entienden? Bueno, una vez que entramos en la fisiología básica, ¿verdad?, esto ustedes ya dieron ya los años anteriores, ¿verdad? Ustedes saben que hay una bomba de protones, ¿verdad?, una bomba de protones que justamente intercambia hidrógeno por potasio. Es la mayor bomba de protones del organismo, ¿verdad?, y tiene la capacidad de acidificar el medio del estómago a niveles hostiles como 1 a 4, ¿verdad? 1 a 3 realmente es el pH, digamos, de digestión ácida. ¿Dónde se encuentra? ¿Quién las produce? Normalmente estas bombas se encuentran preferentemente en el territorio, digamos, fondo y cuerpo. Ustedes se recuerdan que la pared superior o el techo del estómago era el fondo, ¿no?, y el cuerpo. En esos lugares se encuentran unas células que se llaman células parietales, ¿verdad? Células parietales donde se van a alojar y van a vivir nuestras bombas de protones, ¿verdad? ¿De qué me sirve esa información anatomo-funcional, verdad? ¿Por qué? ¿De qué sería útil saber dónde se encuentran, verdad? Porque existen patologías que atacan o agreden, ¿verdad? Atacan o agreden esa zona. ¿Cómo qué patología en específico? ¿Verdad? Hay una enfermedad que se llama gastritis crónica autoinmunitaria, ¿verdad?, que es autoinmune, que por cierto no es poco frecuente, ¿verdad?, y generalmente destruye a las células parietales. Destruye a las células parietales. Por lo tanto, ataca el cuerpo y el fondo del estómago, ¿verdad? Bueno, también las células parietales cumplen una función paralela, que es secretar, ¿qué cosa? Factor intrínseco, ¿verdad? ¿Qué ustedes saben? ¿Para qué sirve el factor intrínseco? Muy bien, para absorber vitamina B12, ¿verdad? ¿Todos sabían eso? Es importante, por supuesto. ¿Qué pasa si tenemos déficit de factor intrínseco, por lo tanto déficit de absorción de vitamina B12? ¿Cuáles serían las consecuencias a nivel orgánico? Porque ustedes, así como me pidieron, ¿dónde está Aisha? Allá. Así como me pidieron, ya vamos a ir razonando para que ustedes puedan utilizar esa información en el examen, ¿verdad? Los casos clínicos van a ser casos clínicos rápidos. No le voy a poner una cuadra de casos clínicos, ¿verdad? La idea es que ustedes razonen en conjunto y resuelvan rápido y bien, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a entrenar, así como pidieron, para que a ustedes les sea más fácil el día de mañana en el examen interpretar y resolver correctamente, ¿verdad? Bueno, estábamos
fondo y cuerpo atacado por una enfermedad inflamatoria autoinmune, donde justamente se encuentran nuestras células parietales y que van a ser capaces de secretar ácido clorhídrico, debido a que ahí se encuentran la bomba de protones, ¿verdad? Muy bien. Ahora, el objetivo era que paralelamente secretaban, eso ya le estoy preparando no solamente para el examen, sino para el año que viene, ¿verdad? De todas formas, ustedes van a utilizar esa información en patología médica, ¿verdad? Que es un poco más complejo el razonamiento, ¿verdad? Ya hablamos de enfermedades. ¿Qué pasa si no absorbo correctamente B12? Vamos a tener anemia megaloblástica. ¿Cuál sería la definición? Es un eritrocito mayor a 100 fentolitros en nuestro parámetro superior. ¿Y qué tipo de anemia va a producir? Anemia hemolítica. Se va a romper al atravesar estructuras sinusoidales estrechas como el bazo. ¿Verdad? Como el bazo. ¿Verdad? Hemólisis, definición rápida, eritrocitos que viven menos de 120 días. ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver todo eso con esto? ¿Cuál es el diagnóstico de esa anemia megaloblástica producida por factor intrínseco? Anemia perniciosa, ¿verdad? La anemia perniciosa es la anemia megaloblástica producida por déficit de factor intrínseco. Ahora, ¿puede ser que exista factor intrínseco y no se absorba B12? Sí. Para eso tenemos que saber dónde se absorbe la mayor cantidad de vitamina B12. Oceanocobalamina. ¿Dónde se absorbe? Intestino delgado. Muy bien. ¿Dónde específicamente? Tenemos yeyuno, ilium. Y el ilium se va y choca por una válvula, que para anatomía se recuerdan que se llamaba válvula iliocecal. ¿Verdad? La válvula iliocecal. En la porción distal, esa es la zona de mayor absorción de B12. ¿De qué me sirve esa información? Hay una enfermedad inflamatoria intestinal que ataca en un 65% esa zona, y es la enfermedad de Crohn. ¿Verdad? De Crohn. Crohn. Bueno, la enfermedad de Crohn justamente es una enfermedad inflamatoria intestinal que puede acompañarse de anemia megaloblástica con factor intrínseco conservado. Entonces acá se va acoplando información útil para el procesamiento de nuestro caso clínico, ¿verdad? Se le puede plantear un paciente con anemia, que ustedes saben que anemia es hemoglobina menor a... ¿Hemoglobina menor a cuánto? Generalmente menor a 12 en la mujer y menor a 13 en el hombre, ¿verdad? Y menor a 11 en la embarazada o la gestante. Bueno, entonces tenemos acá el ácido clorhídrico que produce por células específicas que llamábamos oxínticas o parietales, y también existen unas células que se llaman principales que secretan pepsina, ¿verdad? Bueno, las células parietales normalmente son estimuladas por varias vías, ¿verdad? Para que a ustedes les sea mejor el razonamiento, porque esto es un poco complejo y es mucho más complejo a la hora de leer la pregunta, así que tienen que organizar bien esto. Es un terreno hostil, ¿verdad? Tenemos el cerebro, que va a condicionar, va a regular la liberación de ácido clorhídrico y digestión justamente por la vía acetilcolina. Por la vía acetilcolina, que es un neurotransmisor del sistema vago, del nervio vago, del neumogástrico. Por lo tanto, ustedes saben que el nervio vago forma parte del sistema colinérgico, ¿verdad? Y también actúa sobre receptores muscarínicos tipo 1. Bueno, ¿qué fibras se encargan? Las fibras posteriores ganglionares de la raíz dorsal van a regular esto. Núcleos del tracto solitario y el hipotálamo. Son tres estructuras nerviosas, neuronales, cerebrales, que van a participar en la liberación de ácido clorhídrico. Eso explicaría por qué cuando ustedes están estresados, nerviosos, tensos,
hay liberación adrenérgica, tienen tendencia a tener gastritis, dolor epigástrico, regurgitación, acidez y todos los componentes de una gastritis. Seguramente ya le pasó, ¿verdad? Van a rendir un examen difícil, ¿verdad? Y una semana antes ya empiezan a tener una molestia acá en el estómago, ¿verdad? Pues ya tienen eructos, náuseas, ¿verdad? Todo eso es gracias al tracto solitario y las fibras posteriores dorsales del nervio vago. Bueno, también otra forma de demostrar esto, el funcionamiento de la vía colinérgica o parasimpática, es justamente cuando ustedes, por ejemplo, para ser bien llamativo, impactante, no comen 12 horas, por algún motivo. No comen 12 horas, están en ayuno prolongado y de repente ven una comida sabrosa que pasa frente a ustedes, ¿verdad? Mediante olfato, visión, van a percibir el alimento. ¿Y qué va a pasar? Van a empezar a hipersalivar, ¿verdad? Suele pasar, ¿verdad? Suele pasar principalmente cuando tienen mucha hambre, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el sistema nervioso gracias a estas tres vías? Prepara ya al estómago, produciendo amilasa salival y aumentando la secreción ácida gástrica, suponiendo que van a comer eso que pasó enfrente a ustedes, ¿no? Va a ser un engaño si pasa de largo y no comen, ¿verdad? Entonces el cerebro ya prepara en caso de que ustedes van a alimentarse, ¿verdad? Entonces eso es expresión neurológica de la regulación del sistema nervioso central sobre la acetilcolina. Es muy importante. También hay una hormona, porque es un sistema neurohumoral, la histamina, ¿verdad? Que ustedes saben que es muy famosa y participativa en la alergia, en la anafilaxia, ¿verdad? En la anafilaxia, pero para que se produzca alergia o anafilaxia tienen que activar los receptores H1, acá dice H2, ¿verdad? H1. Entonces todos los fenómenos alérgicos, anafilácticos, shock anafiláctico se regula por histamina, que se encuentra en los mastocitos mayoritariamente, pero sobre los receptores H1, histaminérgicos tipo 1. En este caso cambia el receptor y se llaman H2, ¿verdad? H2. Cambia el reservorio principal que pasa de mastocito a células enterocromafines, que seguramente dieron en histología, ¿verdad? En histología. Bueno, la histamina también regula la secreción de ácido clorhídrico, regula la acidez y regula la digestión. Y por último, la gastrina, que ustedes saben que la gastrina, ¿dónde se encuentra? Se encuentran las células G, justamente se llama G, gastrina, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra la célula G? Mayormente se encuentran en el antro, que sería la parte final del estómago hacia la unión con el píloro y duodeno, ¿verdad? Esa zona generalmente se encuentran las células G que van a producir gastrina y van a estimular de manera directa la producción de ácido clorhídrico, modulando la producción de prostaglandina, ¿verdad? Bueno, perfecto. Si ponemos los tres sistemas que tenemos, el hormonal histamínico, el neural, acetilcolina, y la gastrina, que también es hormonal, ¿quién es más potente para estimular el ácido clorhídrico? Gana lejos la gastrina, ¿verdad? La gastrina es el más potente estimulador de ácido clorhídrico o de ácido gástrico entre los tres, ¿verdad? Bueno, ustedes saben que hay tumores que producen gastrina. Gastrinoma se llama, ¿verdad? Gastrinoma, y cuando hay demasiada gastrina, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una hipersecreción gástrica y el pH va a bajar a un rango tan hostil, manteniéndose en niveles de 1 o menos, ¿verdad? O menos. Entonces la injuria luminal va a aumentar y la gastritis va a ser grave. Se caracteriza por lesiones erosivas difusas, ulcerativas, incluso alto riesgo de perforación gástrica. ¿Cómo se llama ese síndrome? Se llama síndrome de
Zollinger-Ellison. ¿Ah? ¿Qué es el Zollinger-Ellison? Es una gastritis grave, ulcerativa, difusa del estómago, productor de un gastrinoma. Si tienen niveles altos de gastrina y sospechan, porque se puede dosar eso en sangre, sospechan de un gastrinoma, ¿dónde van a ir a buscar? Generalmente en un gran porcentaje se encuentran en el páncreas. En el páncreas, es un tumor mayormente pancreático. ¿No? Bueno, hasta acá entendieron. ¿Algún problema? ¿Qué podríamos preguntar de eso? No solamente se cierran en gastritis, sino todo lo que tenga que ver con gastritis. B12, factor intrínseco, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir en una anemia hemolítica? ¿Por qué? ¿Verdad? Todo eso ya van a ir repasando, aprendiendo y guardando información, ¿sí? Bueno, esto parece difícil, pero no lo es. Tenemos una célula parietal acá, que es la gran productora de ácido clorhídrico, porque tiene insertado la bomba de protones. Y tenemos una célula epitelial que más bien va a secretar moco y componentes citoprotectores como heparansulfato y bicarbonato que van a tamponar esto. ¿Verdad? Entonces tenemos una célula que produce ácido y una que protege. ¿Verdad? Y van a ver abajo, en la mucosa o el territorio de moco, el pH va a rondar a lo fisiológico, que es 7, y en la luz va a ser 2, 3 o 1. ¿Verdad? Entonces hay una gran frontera, un límite entre un terreno muy ácido y normal. ¿Verdad? Si alguno de ellos se desequilibra, va a haber lesión, o sea, va a haber gastritis. ¿Verdad? Gastritis. Entonces, la idea es identificar la causa y tratarla. ¿No? Tratarla. ¿Qué pasa si no tratamos? Esto se va a dañar, se va a lesionar y va a empezar a ulcerarse. ¿Verdad? Va a empezar a ulcerarse, a erosionarse. Puede haber perforación, hemorragia digestiva alta. ¿Verdad? Y ahora vamos a hablar más tarde de la clínica de esto, que ese es nuestro caso clínico justamente. ¿Verdad? Bueno, estuvimos hablando de la vía neural, me parece muy más comprensivo empezar del cerebro, que va a actuar como neurotransmisor la acetilcolina y va a actuar sobre el sistema nervioso enteral, por células enterales ganglionares en el plexo solar, liberando acetilcolina y estimulando, por un lado, ¿verdad?, a los receptores muscarínicos y a las células enterocromafines a liberar histamina. ¿Verdad? Por otro lado, van a actuar directamente sobre el receptor M3 que se encuentra en la membrana vasolateral de la célula parietal a estimular vía calcio la bomba de protones. ¿Verdad? O sea, el sistema nervioso tiene línea directa con la bomba. Tiene línea directa con la bomba. No actúa de manera como intermediario. ¿Verdad? Sí, en este caso ayuda a potenciar la liberación de histamina. Entonces aumenta más el potencial de liberación de hidrógeno. Por otro lado tenemos a la histamina, que en este caso dijimos que su principal hogar, su principal reservorio, donde se encuentra, se llama células enterocromafines, que son SL en inglés. ¿Verdad? Bueno, pueden liberarse por dos mecanismos. Uno, por vía indirecta gastrina, que está arriba, no me apunta, está ahí, ¿no? La gastrina, que va a actuar sobre los receptores de colecitoquinina tipo 2, que se encuentran también en esta célula, y la vía muscarínica. Se libera la histamina, actúa sobre los receptores H2 y actúa por vía AMP cíclico, activando la bomba de protones. ¿Verdad? Por otro lado, la gastrina tiene receptores directos sobre la célula parietal y también actúan de manera indirecta sobre la histamina. Es muy importante saber que es indirecto. Una línea telefónica directa con la célula parietal
y una línea indirecta con la célula enterocromafil. Ahora, se dice, o nuestra literatura dice, que el mecanismo histaminérgico es por transmisión parácrina. Y ustedes saben que todo lo parácrino es escaso y un ejemplo típico de esto es histamina. ¿Qué significa parácrino? Estimulación por vecindad. Está al lado, se libera y la activa, ¿no? Se libera y la activa. Entonces acá están los tres mecanismos principales: acetilcolina, muscarínico, histamina y la vía justamente de la gastrina, ¿no? Dijimos que el de la gastrina era de mayor potencia. Bueno, esto en condiciones fisiológicas. ¿Qué pasa si hay una patología? ¿Qué pasa si hay una enfermedad gástrica y yo quiero proteger, entre comillas, el estómago? Voy a atacar directamente a la bomba de protones, inhibiéndola, ¿no? Y ahí es donde actúan los inhibidores de bomba de protones, que es el lansoprazol, el omeprazol y todos los prazoles que ustedes seguramente ya conocen. Por otro lado, también podemos bloquear el receptor histaminérgico tipo 2 con antagonistas H2, que se llama ranitidina, cimetidina, famotidina, ¿verdad? Que acá en Paraguay se usa más rani y en Brasil se usa más cime, ¿verdad? Cimetidina. Bueno, acuérdense bien de las vías de activación: receptores, líneas indirectas y directas, ¿verdad? Bueno, por otro lado aparece acá las prostaglandinas. ¿Se recuerdan? Prostaglandinas que tienen un poder vasodilatador, aumentan la permeabilidad y la irrigación de estas células. Recordemos que estas células, tanto las parietales como las epiteliales, son muy susceptibles a la isquemia. No les gusta ser hipoperfundido. Si por algún motivo hay una hipoperfusión, mueren, ¿verdad? Mueren. Solamente que tiene un alto poder de regeneración. Son células que se reproducen altamente. En un periodo de 24 a 48 horas aparece una nueva, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, la quimioterapia para el tratamiento de alguna neoplasia se encargan de dañar a todas las células que se reproducen rápido. Uno es el estómago, le destruye al estómago, una gastritis, ¿verdad? Una gastritis aguda, también el del cuero cabelludo, por eso se empieza a caer el pelo, ¿verdad? Bueno, en este caso, las prostaglandinas van a favorecer la vasodilatación, la perfusión epitelial. Pero ¿qué pasa si la bloqueamos? ¿Cómo podemos bloquearla? Con AINES, antiinflamatorios no esteroideos. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan que su mecanismo de acción era ciclooxigenasas? ¿Verdad? Inhiben la ciclooxigenasa o la famosa COX. Más si es COX-1, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Entonces, si son inhibidores no selectivos de la COX, tienen mayor daño gástrico. ¿Por qué mecanismo? Por hipoperfusión, interrumpiendo o disminuyendo las prostaglandinas. Preferentemente, como dice ahí, E2 e I2, que son las prostaciclinas. Ahora, ¿hay algún fármaco que pueda aumentar las prostaglandinas y favorecer la reconstrucción por perfusión? Sí. Y van a ver el misoprostol. No sé si les suena este fármaco. ¿No? Es un fármaco un poco controvertido porque tiene un efecto adverso muy potente, que generalmente produce aumento del trabajo uterino, aumento de la contracción uterina, relajación del cuello uterino e interrupción del embarazo. Es un potente abortivo. Para casos clínicos médicos se utiliza en caso de aborto retenido, en caso de aborto séptico, en caso de muerte fetal, de complicaciones gestacionales, ¿verdad? Una gestación anembrionada, ¿verdad? Una mola hidatiforme. Entonces se acelera el proceso
de expulsión. Se acelera el proceso de expulsión con el misoprostol. Pero si utilizamos de mala manera, es un abortivo directo. Por eso no se vende libremente. Por lo menos en los países que tienen controlado el aborto. En lo que es libre, esto se comercializa normalmente, ¿verdad? Bueno, ¿se entendió? ¿Qué pasa si le dan un AINE a un paciente? Mira, doctor, me duele la rodilla, está inflamada mi rodilla hace 2 meses, ¿qué puedo tomarle? Y tomarle un antiinflamatorio en esteroideo. ¿Qué? Bueno, y un nimesulide, un diclofenac, ¿verdad? Algo que sea más antiinflamatorio. ¿Y cuánto tiempo, doctor, voy a tomar? No importa eso. Tomarle todo lo que vos quieras. ¿Está correcto esa decisión? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a producir gastritis, va a producir daño epitelial, erosión gástrica y puede haber incluso hemorragia digestiva. ¿Por qué va a haber hemorragia digestiva? Porque esto se va a desprender. Se va a desprender y va a sangrar, ¿no? ¿Cuál es la característica de la gastritis aguda asociada a AINES? Es difusa, ¿no? Es difusa y es superficial. Todo el estómago tiene múltiples lesiones, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo es recomendable? Por lo menos 3 a 5 días, no más. Si van a indicar más tiempo, tienen que proteger la mucosa con esto. Inhibidor de bomba de protones. Mira que señor, usted va a tener un tratamiento de 1 mes, ya le vamos a instalar su inhibidor de bomba para evitar la gastritis asociada a AINES, ¿no? Bueno, ¿qué más? Aparece un señor acá. Me olvidé algo muy importante. Dijimos, cerebro vago, tracto solitario y también hipotálamo. Va a liberar acetilcolina y va a estimular de manera directa al estómago, ¿verdad? Gastrina, el más potente, que también tiene su receptor pegado por la pared de la célula parietal, que se llama colecitoquinina tipo 2, y va a estimular de paso también a la enterocromafina, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa cuando yo me alimento? ¿Verdad? Empieza la fase cefálica, empieza a liberarse mayor saliva, mayor jugo gástrico, ¿verdad? Como el alimento, y empieza la liberación de ácido clorhídrico. ¿Cómo se regula eso? Ustedes saben que la regulación es uno cerebral y el otro es por distensión. A medida que comen, mayor distensión, mayor liberación de gastrina, ¿verdad? Entonces la gastrina responde a la distensión gástrica y es bastante inteligente, ¿verdad? Se distiende porque comieron y empieza a liberarse gastrina. Empieza a bajar el pH a niveles muy ácidos, 1, 2, ¿verdad? ¿Y quién es el que dice, bueno, mira, hasta ahí nomás acidez, ya me vas a dañar, cuídame el epitelio? Aparece una hormona que se llama somatostatina, ¿verdad? La somatostatina, que es producida por las células D. Atiéndanme que la célula G produce gastrina y las células D produce somatostatina. ¿Y qué hace la somatostatina? Lo que dijimos, protege ante la hiperacidez. Eso es muy importante, ¿verdad? Para que no ocurra una gastritis en condiciones fisiológicas, ¿verdad? Entonces, cuando empieza a bajar, le tamponea la somatostatina y equilibra. A medida que sube la gastrina, sube la somatostatina, ¿verdad? Baja la gastrina y baja también la... Entonces se compensan por retroalimentación negativa. Ahora, aparece un colega acá, conocido de ustedes, ¿verdad? El Helicobacter pylori. Ya hablamos de esto. Dominan el Helicobacter pylori, ¿verdad? Es una bacteria gram negativa. Muy bien. Es una bacteria gram negativa que tiene la peculiaridad de vivir en un ambiente hostil. Normalmente las bacterias mueren en la hiperacidez gástrica. Constituye un efecto protector ante las bacterias. Si ustedes consumen alimentos contaminados, la mayoría van a ir a morir en este lugar, ¿no?
Un evento es un antibiótico natural, ¿no? De ahí es que si ustedes consumen por largo periodo de tiempo inhibidor de bomba de protones, van a alterar su mecanismo protector natural. Y si por algún motivo broncoaspiran, van a tener mayor riesgo de sufrir neumonías graves. Neumonías graves, porque su estómago, su protector antibacteriano está dañado. Farmacológicamente, ¿no? Farmacológicamente. Bueno, esta bacteria que vemos acá tiene la peculiaridad de vivir en el moco. No invade a la célula. Se encuentra ahí cerca de la pared y tiene la capacidad de liberar varias enzimas, como la ureasa, que van a crear un ambiente generalmente alcalino alrededor de él. Pero, ustedes saben, el principal mecanismo de lesión del Helicobacter pylori es disminuir la somatostatina. Disminuyen a niveles críticos la somatostatina y ustedes saben qué función tiene. Justamente compensar la acidez. Entonces, la gastrina empieza a bajar el pH, baja y no tiene un freno. Entonces baja a niveles peligrosos que va a empezar a dañar el epitelio gástrico. ¿Entienden? Ese es un secreto muy rebuscado en el libro. Esa es la respuesta a por qué el Helicobacter pylori produce gastritis crónica. ¿Verdad? Rememorando, recordando, ¿dónde es su territorio de asentamiento más frecuente? En el antro, ¿verdad? En el antro. Por eso produce normalmente gastritis antral, ¿verdad? Produce gastritis antral. Tiene la capacidad preneoplásica de convertirse en un adenocarcinoma o en un linfoma o en un carcinoide. Entonces todos son malignos, ¿verdad? Todos son malignos. Bueno, y el tratamiento, ustedes saben que acá ya no figura bismuto, que puede considerarse ya hoy. Metronidazol, tetraciclina, claritromicina y amoxicilina, ¿verdad? ¿Cuál de ellos van a elegir? Amoxi. ¿Qué era la amoxicilina? Es un beta-lactámico, ¿verdad? Un beta-lactámico del género penicilina, ¿verdad? Semisintética. Vamos a elegir la de 1 gramo vía oral cada 12 horas, ¿verdad? Le vamos a agregar un macrólido, que el más potente para combatir esta bacteria era la claritromicina, viene de 500 miligramos y es cada 12 horas, ¿verdad? Y le vamos a poner un inhibidor de bomba de protones, que ahora ustedes saben dónde actúa y qué produce. Y por último, lo que se agregó este año es el metronidazol, que dijimos que era un antiparasitario, ¿verdad? Antiprotozoárico, pero también es anaerobicida antibacteriano, ¿verdad? Entonces, 4 fármacos se usa para el tratamiento del Helicobacter pylori, ¿verdad? Eso tienen que aprenderse por una información muy certera. La vez pasada se fue una alumna, estaban haciendo una prueba en un laboratorio en otra facultad y era el test del Helicobacter pylori. Se quitó una gota de sangre, se puso en el test, positivo, ¿verdad? Se va a consultar, mira doctor, me salió positivo, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? ¿Y qué le van a recomendar a usted a esa alumna? Está en 4º año, ¿eh? Clavulanato de potasio, amoxicilina. Bueno, ese clavulanato de potasio, ¿dónde quitaste? No Brasil tem um tratamento que é para essa bactéria que consta esses 4 medicamentos aí. Ácido clavulánico. É. ¿Solo? Não, com amoxicilina. Ah, con amoxi. Mas esses outros que está aí no quarto. Muy bien. Atiendan bien que puede ser eso. Hay varias variaciones, ¿verdad? Pero normalmente le hacemos caso a las guías, ¿sí? En este caso vamos a hacer lo que nos dice la guía y cuánto tiempo le vamos a recomendar. Otra cosa es explicarle por qué salió positivo. Evidentemente porque tuvo contacto con el Helicobacter pylori.
la inmunidad reaccionó a ese germen y tiene circulando el anticuerpo, ¿verdad? ¿Entienden? Ahora, ¿tiene o no tiene la enfermedad? Sería muy recomendable que se haga una endoscopia digestiva alta y ver el estado del estómago, ¿verdad? Ver si no tiene ya alguna complicación, algún tipo de erosión y tomar biopsias, ¿verdad? Más o menos se toma entre 5 a 10 biopsias gástricas, ¿verdad? Depois que faz o tratamento da gastrite, tem que fazer endoscopia de novo? No, no, a no ser que vuelva a los síntomas. Doutor, só uma curiosidade, o senhor falou todo esse processo aí, eu fiquei me perguntando assim, sobre a adrenalina e a leptina não entra nesse processo. ¿Qué? ¿La peptina? É, No, não, tá. no entra. Bueno, entonces, esta alumna, ¿verdad? Porque vino preocupada, nunca me salió positivo. Por supuesto, ¿verdad? Que no le va a salir positivo. Lo recomendable entonces es dar una orden de endoscopia digestiva alta, lo antes posible, e iniciar tratamiento antibiótico, ¿sí? De igual manera le dimos un tratamiento antibiótico. ¿Por cuánto tiempo? Muy bien, 14 días. Antes era 10. Después se dieron cuenta que había mucha recidiva y aumentaron sí o sí a 14. ¿No? 14 del tratamiento. Hay normalmente comprimidos que vienen en packs, en un pack. Acá en Paraguay se llama el IPAC, por ejemplo. Carísimo, ¿no? 400.000 por ahí cuesta, si no subió ya. Pero si agarran uno de cada uno, sale el doble de barato, ¿no? Ese es un tip farmacológico, ¿verdad? Bueno, entonces si sale un caso clínico, ¿qué tipo de caso clínico podemos armar a partir de un Helicobacter pylori? ¿Cómo va a ser los síntomas? En este caso, la señorita no tenía ningún síntoma. No tenía síntomas. ¿Puede un Helicobacter pylori generar gastritis y no tener síntomas? Por supuesto, es lo más frecuente. ¿Cómo suele debutar? Con hemorragia digestiva alta. ¿Ah? Suele debutar con hemorragia digestiva alta. Recuerden que una gastritis crónica, la que produce, crónica antral, así como dijo acá Núñez, ¿verdad? Bueno, ¿cuál va a ser la clínica? Si es un cuadro sintomático, va a ser un cuadro arrastrado, días o meses de molestia gástrica, específicamente epigástrica según topografía abdominal, ¿verdad? Boca del estómago, puede haber regurgitación, ¿verdad? Puede haber dispepsia, ¿verdad? La dispepsia es una sensación molesta, ¿verdad? No es dolor, se considera una molestia. También relacionado a mala digestión. ¿Qué significa mala digestión? Generalmente consume un alimento y siempre está ahí pesado, pesadez, ¿verdad? Entonces todos esos síntomas puede tener nuestro paciente hasta que presenta, por ejemplo, una hematemesis, ¿verdad? Una hematemesis, entonces se indica una endoscopia digestiva alta, sería nuestro mecanismo diagnóstico principal, ¿verdad? Y se observa una gastritis antral. ¿Cuál sería el diagnóstico? Una gastritis, acuérdense que es crónica, no es aguda, gastritis crónica asociado a Helicobacter pylori, ¿verdad? Lo más probable. ¿Cómo van a confirmar eso? Biopsia. Biopsia o el anticuerpo anti-Helicobacter pylori. ¿Ah? Bueno, ¿se entendió? Aisha, ¿algo más que quieras agregarle? ¿Tiene algún potencial maligno a esto? Sí, claro. Si no se trata, si no se resuelve, se puede perforar, ¿no? Puede haber una perforación gástrica antral, ¿verdad? Puede haber... ¿Qué pasa si se perfora el estómago? No es una muy buena... ¿Es grave o no? Es gravísimo, ¿verdad? Es gravísimo. Y ustedes saben que normalmente, a medida que hablan más durante el día, si son personas calladas, no, ¿verdad? Pero si hablan mucho, entra mucho aire a la cámara gástrica, ¿verdad? Por el esófago. Por el esófago. Y
Entra al esófago, se va al estómago y va a salir al peritoneo el aire. ¿Y qué va a ocurrir? Va a empezar a haber aire en el abdomen, en el peritoneo. Y un signo que van a dar en semiología el año que viene es que si hay aire acá en la parte torácica inferior derecha, va a ser sonido de tambor. Si ustedes golpean la cámara gástrica, suena a tambor, tipo a una percusión sonora, ¿no? En este caso el hígado va a ser sonoro, es un signo de perforación gástrica. Bueno, mucho tiempo para una diapositiva. Vamos a cambiar. Bueno, pH del estómago. En reposo, dice, en reposo. Puede llegar de 3.5 a 4, eso es lo que dijimos, es su límite superior. Con inhibidor de bomba de protones lo que vamos a hacer es que se eleve, que se mantenga cerca del reposo siempre. Es muy importante saber que el ciclo o el ritmo circadiano de liberación de ácido clorhídrico es generalmente una hipersecreción gástrica basal, dice, que es a la primera hora de la mañana. O sea, la injuria, el daño mucoso es mayor a la mañana. Por eso, la clínica de los pacientes que sufren gastritis aguda o crónica es mayor a la mañana. Se levantan y tienen un dolor con hambre o hambre dolorosa. ¿Verdad? Hambre dolorosa. Entonces van a decir, puede ser una gastritis erosiva o ya una úlcera. ¿Verdad? Una úlcera. Bueno, comen y ese dolor baja. ¿Por qué? Porque se tamponea ahí, ¿verdad? Hace un tampón. Bueno, durante la digestión puede bajar a 1.1 y 2.3, perdón, 1.1 a 1.3. Y las enzimas digestivas requieren un pH mucho más bajo, como la pepsina, para activarse. Y la disminución de secreción de moco y aumento de la secreción ácida. Esto en el caso de los AINES, ¿verdad? Comidas irritantes y la gestación también. Bueno, la gestación, ustedes saben cuál es la hormona del embarazo. ¿Cómo? ¿Cuál es la hormona del embarazo? Hay una hormona que es antiembarazo y hay una hormona que es embarazo. Progesterona. La progesterona es de la gestación, ¿verdad? Y la que es antigestación es el estrógeno, ¿verdad? El estrógeno. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver con gastritis? ¿Verdad? La progesterona justamente aumenta la acidez y relaja el esfínter esofágico inferior. Entonces hay mayor, generalmente las gestantes, si hacen una estadística, siempre se quejan de acidez, ¿verdad? Y tienen mayor índice de reflujo gastroesofágico. Uno por hipertensión abdominal y otro por relajación del esfínter esofágico inferior. Y ahí vamos a tener lo que se llama reflujo gastroesofágico. Bueno, de esto ya hablamos, ¿verdad? Causa importante de gastritis. ¿Quién? Helicobacter pylori, bacteria gram negativa, ¿verdad? Gram negativa, ¿qué tipo de gastritis? Crónica. Gastritis crónica, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a saber que es crónica? Por el infiltrado inflamatorio que le rodea. Normalmente es crónico, linfocitos, células plasmáticas, ¿verdad? Bueno, si queremos ser más específicos, va a ser multifocal o difusa. Va a ser multifocal. Entonces es el mayor productor de gastritis crónica multifocal. Múltiples focos a predominio antral, ¿verdad? Ahora, ¿quién es la difusa? Es la gastritis crónica autoinmunitaria, es continua. Destruye todo el epitelio linealmente, ¿verdad? Bueno, causa importante de acidez acá tenemos otro generador, factor activador de plaquetas, ¿verdad? Hay mayor liberación de factor activador de plaquetas, lo que va a aumentar la hipersecreción del ácido gástrico y va a condicionar una muerte celular programada, una apoptosis epitelial con mayor índice. Y también no se olviden de la somatostatina, que reduce los niveles
de somatostatina. Bueno, tratamiento ya dijimos, inhibidor de bomba de protones, lo que ustedes prefieran, todos tienen el mismo potencial. Generalmente el paciente quiere el más potente. En un tiempo se dijo que el lansoprazol era el más potente de todos, pero todos tienen el mismo perfil, ¿no? Todos tienen el mismo perfil. Claritromicina, ya saben que es un macróleo, y la amoxicilina. Hoy se le agrega el metronidazol. ¿Para qué? Para evitar la recidiva y resistencia. Porque hay muchos casos de recidiva y resistencia. Son cosas distintas, ¿verdad? Bueno, ¿cómo tiene el mayor riesgo de sufrir una úlcera gástrica? Bueno, ya hablamos del Helicobacter pylori, que acá no figura, pero tiene que estar. Tabaquismo. Ustedes saben que el humo de tabaco no solamente produce cáncer de pulmón, de tipo carcinoma escamoso y células pequeñas, ¿verdad?, sino también produce cáncer de esófago, vejiga, ¿verdad?, bronquios, laringe, boca, lengua. Y por supuesto mayor índice de gastritis. Las personas que fuman tienen más gastritis. También el consumo prolongado. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Más de una semana de tratamiento con AINES, ya hay riesgo de sufrir enfermedad ulcerosa gástrica. Malos hábitos alimentarios, preferentemente comidas con alto poder graso, ¿verdad?, grasas saturadas, y también los alimentos multiprocesados, ¿verdad? Estrés. ¿Qué tiene que ver el estrés acá? ¿Se recuerdan de la vía muscarínica, acetilcolina directo? Hay una conexión directa entre estómago y cerebro, que es potenciada por la ansiedad y el estrés, ¿verdad? Ustedes se imaginan estrés. Solamente, por ejemplo, estar estresado por una situación peculiar, por ejemplo, rendir, se pelearon con el novio, con el enamorado, están estresados y ya empiezan a tener gastritis. Ese es un ejemplo muy bajo de estrés. ¿Quiénes son las personas que realmente se estresan? Estamos hablando de niveles de estrés enormes. Las que se internan en el hospital, ¿verdad?, las que sufren traumatismo craneoencefálico y politraumatismo, grandes quemaduras y tumores cerebrales. Todos esos son generadores de estrés. ¿Entienden? Seguramente hablaron en algún momento de las úlceras de Cushing y de Curling, ¿verdad? ¿O no? ¿No te acordás de la úlcera de Cushing? ¿Santos? ¿No? Eso es muy importante que sepan. Por eso les digo, estrés. Esas son las dos úlceras graves por estrés. La úlcera de Cushing, que se le parece al síndrome de Cushing, igualito se escribe, se relaciona con politraumatismos, ¿verdad? Por ejemplo, se iba en su motocicleta, se cayó, se fracturó toda la costilla, el cráneo, ¿verdad? Se va al hospital y tiene un nivel de estrés superlativo que automáticamente daña el estómago y puede llegar a perforar. Puede llegar a perforar rápido, ¿verdad? Generalmente son únicas, ¿verdad?, a diferencia de la Curling, que son en pacientes con tumores cerebrales, ¿verdad?, tumores cerebrales que generalmente estimulan de manera directa el sistema acetilcolina. Bueno, ya que tenemos a Barney, alcohol, ¿verdad? Ustedes saben que el alcohol produce gastritis. No por el alcohol directamente. El alcohol, el etanol, que es el nombre propio, tiene un metabolismo intermedio que se llama acetaldehído, ¿verdad? El acetaldehído. Y el acetaldehído es el que daña de manera directa la mucosa gástrica, ¿verdad? Bueno, síntomas. Esto es lo que nos importa a la hora de interpretar un caso clínico. Acá, por ejemplo, dice dolor en región epigástrica. Eso está bien, pero si es por una enfermedad ulcerosa o una gastritis ya instalada, es antes de comer, no después de comer. Pérdida involuntaria de peso puede llegar a ocurrir, generalmente porque al alimentarse empeoran los síntomas, ¿verdad? Indigestión, que será dispepsia,
heces sanguinolentas o negras. Bueno, ustedes saben que si sangra el estómago, si se daña por alguno de estos mecanismos que ustedes recién vieron, ¿qué es lo más probable que ocurra? Que sean heces con sangre o heces negras. Porque recuerden que el estómago está allá arriba. Tienen que recorrer una larga longitud hasta llegar a la ampolla rectal. Muy bien, heces negras. Ahí es donde razonan, piensan y concluyen que necesita mucho tiempo de viaje para alcanzar la ampolla rectal y exteriorizarse. Entonces aparecen las heces negras. Pero ¿qué tan negra? Porque negra es un poco inespecífico, ¿verdad? Negra similar al asfalto, ¿verdad? Alquitranado, dice, ¿verdad? Un negro intenso, uniforme. Y aparte de eso tiene una característica, es maloliente. Más de lo normal, ¿verdad? Más de lo normal. Entonces, ¿cómo le llamamos a eso? Se llama melena. Melena. Porque me van a decir, eso es normal, ¿verdad? Bueno, es un poco más terrorífico, ¿verdad? ¿Por qué son negras? Porque la hemoglobina y todo el componente de sangre se digiere en ese trayecto y viene ya una mezcla negruzca, ¿verdad? ¿De qué me sirve saber eso? Viene un paciente, ¿verdad? Le ven un poco pálido, ¿verdad? Auscultan, está taquicárdico por mecanismo compensatorio y le van a decir por dónde está perdiendo sangre este señor o esta señora, ¿verdad? Lo más frecuente es vía digestiva y lo más frecuente es duodeno, estómago, ¿verdad? Y le van a preguntar, señor, usted al irse al baño, ¿nota que sus heces son negras? Sí, ¿verdad? Por algún motivo no, ¿existe algún motivo que no sea por sangre? Sí, hay la pseudomelena, ¿verdad? Que puede ocasionar de que vayan a defecar de forma muy oscura. Por ejemplo, si consumen hierro suplementario, ¿verdad? Generalmente en frasco, en ampolla, en comprimidos, ¿verdad? También si consumen mucha carne, si tienen una dieta medio keto, ¿verdad? Puede llegarle a ocurrir eso y se pueden llegar a asustar incluso, ¿verdad? Pero no suele llegar a ser tan uniforme y oscura como la melena, ¿verdad? La melena. Entonces levantan sospecha. Levantan sospecha. Y si es negro van a decir que esto viene de allá arriba, digiriéndose, ¿verdad? Hasta llegar ahí. Si es con sangre van a decir que viene del territorio medio distal, o sea, está sangrando colon, está sangrando yeyuno terminal. No le dio tiempo a digerirse todavía. ¿Entienden? Y ahí ya van razonando. Ya van razonando. Bueno, tenemos la duda. ¿Fue por el hierro que consumió? ¿O realmente tiene una hemorragia digestiva alta? ¿Hay alguna forma de saber esto? Sí, se llama sangre oculta en heces. Y así mismo se escribe. Sangre oculta en heces. Van a enviar una muestra de su heces. Pequeña, ¿verdad? No hace falta que sea muy voluminosa. Y se va a analizar si tiene sangre. De cualquier punto se va a determinar si hay hemorragia. Y si viene positivo eso, bienvenido a una hemorragia digestiva alta, ¿verdad? Generalmente estimula vómitos y náuseas. Induce las náuseas, ¿verdad? Normalmente, si tienen a este paciente, el diagnóstico de precisión sería, si tiene vómito, es una gastritis. Puede ser aguda o crónica, dependiendo del tiempo, ¿verdad? Recuerden que el vómito es un reflejo de protección en caso de que si acaso consuman algún alimento o veneno y automáticamente el organismo lo expulsa. Pero si se exagera con este síntoma y este signo, va a producir daño, ¿verdad? Va a producir daño y ahí es donde entran los antieméticos, ¿verdad? Bueno, si tienen esto, es una hemorragia digestiva alta, ¿verdad? Si hay heces negras. ¿Alguna pregunta acá? ¿Tiene irradiación, por ejemplo, el dolor? No.
puede irradiar, si bien es una enfermedad ulcerosa, a la parte posterior, ¿verdad? A la pared dorsal puede irradiar la úlcera. Bueno, ¿qué es más frecuente que se ulcere? Recuerden que ulceración es una lesión profunda que puede llegar a superar la muscular de la mucosa. ¿Dónde es más frecuente la úlcera? ¿En el estómago o en el duodeno? ¿Qué usted opina? ¿Estómago o duodeno? Mucho más frecuente en el duodeno, ¿verdad? ¿Qué porción? Primera. La primera porción es muy lógico porque sale el contenido ácido y el primer lugar que va a tocar es la primera porción del duodeno, ¿verdad? ¿Qué pared? ¿Verdad? Les pregunto esto porque salió en un examen. No en mi examen, en un examen de CONAREM, ¿verdad? Preguntó el lugar, preguntó la porción, preguntó la pared, ¿verdad? Y es la pared posterior. Porque por anatomía ustedes se recuerdan que sale y va hacia abajo la primera porción del duodeno. No sé si recuerdan, ¿verdad? Hacia abajo y después retoma. Entonces tiene contacto directo con la pared posterior. La anterior queda liberada, ¿verdad? La anterior queda liberada. Si hay una úlcera anterior, ese no es nada benigno, suelen ser neoplasias, ¿verdad? Bueno, los antiácidos. Cuando dice antiácidos, ¿verdad? Cuando dice antiácidos, son productos que neutralizan el ácido clorhídrico por reacción química con el estómago. O sea, básicamente lo que hacen es neutralizar el ácido en la luz, reducir el pH de una manera limitada, ¿verdad? Desaparece el efecto y vuelve la acidez, ¿verdad? Bueno, como dice ahí, son antiácidos que alcalinizan el estómago, aumentando el pH momentáneamente, ¿verdad? Están los sistémicos y están los no sistémicos. Y acá es donde hay que someterlo, hay que agarrarlo con mucha pinza a estos fármacos. Porque si no sé si se recuerdan, la mayoría de los antimicrobianos, por ejemplo, tienen muchas interacciones con los antiácidos. Dice que no se absorbe, se aumenta su tiempo de absorción, ¿verdad? Dificulta la absorción. Bueno, las sales de neutralización, los sistémicos puede haber rebote, su acción es rápida y un ejemplo es el bicarbonato de sodio, ¿verdad? El bicarbonato de sodio, que justamente es un gran tampón de la acidez. También se suele administrar para subir el bicarbonato plasmático y elevar el pH, ¿verdad? Por ejemplo, la vez pasada tuvimos un caso de un paciente renal que su pH era 7.1, imagínense, 7.35 es lo normal y 7.1 tenía, y su bicarbonato era de 9, ¿verdad? Según la clasificación es una acidosis metabólica severa, pero para el nefrólogo no era un criterio hemodialítico y le dio bicarbonato de sodio para prolongar un poco el tiempo de diálisis, ¿verdad? Bueno, no sistémicos. Sales de neutralización no son absorbidas y suele haber un efecto rebote también. Son de acción más duradera. Y aparecen las sales de hidrógeno, sales de hidróxido de magnesio y de aluminio y también de calcio. Acá tenemos, por ejemplo, el de magnesio, que se utiliza mucho realmente, principalmente cuando no están indicados los protectores gástricos. ¿En qué, por ejemplo, no van a estar indicados? En la gestación. En la gestación no se pueden administrar. Están contraindicados. Entonces podemos recurrir a estos tratamientos locales, ¿verdad? Bueno, acción rápida, neutralización de ácido baja y generalmente tiene efectos adversos. Hay que tener cuidado con el magnesio. Ustedes saben que el magnesio hay que saber muy bien su límite, ¿no? La hipermagnesemia puede llegar a producir arritmias cardíacas. ¿Qué tipo? Generalmente produce bradiarritmias, enlentece el ritmo, ¿no? Ahora, si es una hiponatremia, produce taquiarritmias, ¿no? Hipomagnesemia, ¿no?
produce taquiarritmia y justamente son taquiarritmias ventriculares que son las peores, ¿verdad? Así que este fármaco hay que tener cuidado. ¿En quiénes tengo que tener cuidado? En los renales, justamente, ¿verdad? En la insuficiencia renal, porque se acumula. Y si se acumula, vamos rumbo a la hipermagnesemia, ¿verdad? Después tenemos el aluminio, que también tiene una acción antiácida luminal moderada. En insuficiencia renal puede producir neurotoxicidad. Eso es muy importante. Tanto el aluminio como el magnesio pueden producir toxicidad del sistema nervioso central. Normalmente disminuye la secreción ácida sin alterar la motilidad. Ninguno de estos van a alterar. Ninguno. Bueno. Yo creo que vamos a hacer una pausa acá porque